3. El rey va viajando por la telaraña de la ilusión que él mismo ha tejido, recibiendo insulto tras insulto. Poco a poco se da cuenta de que los premios que ha recibido, los halagos que le han hecho, solamente los ha obtenido por ser rey, y que, despojado de su derecho natural, incluso divino, es solamente un hombre como todos los demás. Retener el nombre y todas las canonjías de un rey no tienen ningún valor sin el poder que los acompaña, y tiene que sufrir la ingratitud. Esto significa que él ha sido ingrato, lo cual es obvio. Al principio de la obra se ve que se atribuye todo a él mismo, olvidando que todo lo que tiene es gracias a los dioses, especialmente el regalo divino de gobernar. Al dar este vuelco, se tiene que convertir en un marginado, pues ¿de qué otra manera va a poder entender lo que le ha hecho a los que ha desterrado? Y todo esto lo lleva a la rabia. Pero, ¿cuál es la causa de la rabia? Una de las causas es el descubrimiento de la diferencia entre la verdad y la imaginación. El mundo en el cual el rey había empezado a vivir antes de renunciar a su trono era un mundo de ilusión, sin relación alguna con la realidad. Lear se refiere a sí mismo como un viejo y bondadoso padre, cuyo sincero corazón todo lo dio. Old kind father, whose frank heart gave all. Esta afirmación revela la inmensa diferencia de cómo él se imagina que es y cómo es en realidad. Él no era bondadoso, en efecto, basta observar su trato hacia su hija menor y a Kent. Es increíble pensar que alguien que ha cometido esas acciones tan crueles pueda seguirse considerando bondadoso. Su frank heart no lo dio todo, excepto para su propio beneficio, para reforzar su imagen como un buen y amoroso y querido padre por sus hijas. De hecho, su punto de retorno parece llegar a través de la autocompasión cuando dice: semejante noche para callarme, de esa manera la locura miente. In such a night to shut me out, that way madness lies. La rabia es el resultado de la disonancia. 4. La disonancia en el alma de Lear se refleja en el entorno de la naturaleza. El hombre, el microcosmos, debe de estar en armonía con el macrocosmos, reflejando sus leyes en él mismo. Por eso, la falta de armonía en Lear se corresponde con las tormentas de la naturaleza que se enfurecen a su alrededor. Al no escuchar las verdades que su conciencia buscaba comunicarle, entonces le son impuestas estas violentamente por el medio exterior. Y la nota principal de su tragedia suena una vez más en las palabras del bufón. La edad sin sabiduría va en contra de toda ley natural. No deberías haber envejecido antes de ser sabio. Age
without wisdom is against all natural law. You should not have been old until you had been wise. 1.5. El bufón quizás representa la sabiduría natural innata que el rey ignora en sí mismo, la sabiduría del subconsciente. Entonces empieza a sentir nostalgia cuando destierra a Cordelia, ya que está muy cercanamente vinculado a ella. El bufón habla desde la fuente de la sabiduría tradicional de la Edad Antigua, desde la total sabiduría almacenada en Lear, la que pudo haber sido la fuente de acciones si lo hubiera escuchado y valorado. Repite la antigua sabiduría del profeta y lo reprende por haber deshecho de sus tierras y renunciar a su corona. Es muy interesante comparar el consejo que el bufón le da a Lear con el que le da Kent. Tenías poco seso bajo tu corona calva cuando abdicaste a la de oro. El caracol tiene casa para ahí meter su cabeza y no para echarla a sus hijos y sin concha dejar a sus cuernos. Thou hast little wit in thy half crown, when thou carriest the golden one away. I can tell why snail has a house to put his head in, not to give it away to his daughters in and leave his horns without a case. El bufón frecuentemente habla en lenguaje proverbial, como es el lenguaje del eclesiástico, cuyos proverbios son la sabiduría natural cristalizada. Él no es engañado por palabras aduladoras o apariencias exteriores, y al profetizar, esta profecía de Merlín se cumplirá, ya que vivo antes que él. This prophecy Merlin shall make, for I live before his time. Le está diciendo la verdad, ya que la sabiduría que lo alienta proviene del pasado de su raza, la cual es más antigua que Merlín. Y parece como si el bufón lo aconsejara por medio de la conciencia y lo regaña por su insensatez, mientras que Kent lo aconseja por medio de los valores espirituales y lo reprende por el mal que está haciendo. 5. En las escenas en la tormenta se representa el doloroso proceso de la autorrevelación. Toda la trama de la obra se basa en cómo va a obtener sabiduría el rey. Y si todo está en escala mayor, es porque es el rey. Así describe la tormenta Kent. Desde que soy hombre, tal cortina de fuego y estallido de truenos, tales gemidos de rugiente viento y lluvia, jamás recuerdo haber oído. Since I was man, such sheets of fire, such bursts of horrid thunder, such grounds of roaring wind and rain, I never remember to have heard. 13.2, 44-47. El primer cambio perceptible en Lear es cuando empieza a ver parte de su propio egoísmo y cómo es que no ha cuidado lo suficiente a sus súbditos. Por esos desgraciados y desnudos, donde sea que están, con esa novia que arroja despiadadas tormentas, ¿cómo podrán defenderse en tiempos como estos
esas cabezas sin hogar, con despeinados cabellos y hoyos en sus harapos, sin nada para alimentar. Oh, qué poco me he ocupado de esto. Toma el remedio, toma el poder, exponte a sentir lo que los miserables sienten. Así podrás sacudirles lo superfluo y mostrarse a los cielos más justo. For naked wretches, wheresoever you are, that bright depelting of this pitiless storm, how shall your houseless heads and unfed sides, your tubed and window raggedness defends you from seasons such as this? Oh, I had and too little care of this. Take physic pomp, expose thyself to feel what wretches feel, that you may shake the superfluous to them and snow the heavens more just. 3-4-29-37. Alguna aprehensión de una verdad natural interna lo impulsa a quitarse sus ropajes y llorando al ver la desnudez de Edgardo exclama: ¿el hombre no es más que esto? Tú eres la cosa en sí. Fuera, fuera pantalones. Vamos, sé verdadero. Is man no more than this? You are the thing itself. Off, you lendings. Come on, be true. Así se nos muestra a un Lear que corría el riesgo de envejecer sin tener sabiduría y ahora tiene que aprender de una manera intensa lo que pudo haber aprendido lenta y gradualmente a lo largo del habitual curso de la vida, y tiene que ser tratado cruelmente para poder descubrir su propia crueldad. Tiene que percatarse de sus propios errores de juicio y de los años en que ignoró los sufrimientos de sus súbditos, los que son ahora expuestos en un momento de visión y en el cual se lamenta por todos aquellos que padecieron en su reino la penuria, la falta de vivienda y el hambre. La locura se apodera de él, y después de representar la dolorosa escena en la que acusa a sus hijos, la naturaleza oprimida se duerme.